Wonderful. I'd like to welcome all of you here today. I'm Cindy Arnson, Director of the Latin American Program, and we are delighted to partner with the U.S. Chamber of Commerce for today's discussion of the process of appointing the next Attorney General, Fiscal General in Guatemala. Kendra, thank you especially for joining us. She'll be later on the agenda. Needless to say, this is a critical question for the rule of law in Guatemala and the fight against impunity, something that is attracting headlines and attention all throughout the region. We're honored to have with us again the Commissioner Ivan Velasquez of the United Nations Commission Against Impunity in Guatemala, the CICIG, which, together with the Office of the Attorney General of Guatemala, has played a critical role in investigating high-level public and private corruption. We are also honored to have had as speakers both the current Attorney General of Guatemala, Telma Aldana, and the former Attorney General, Claudia Paz y Paz. Both women have played critical, instrumental roles in pushing forward Guatemala's fight against impunity. The efforts of the Ministerio Público, which is how the Attorney General's office is referred to in the region, and of CICIG and of civil society in pressing for good governance and an end to impunity, have been watched closely throughout Latin America and indeed throughout the world. Just last week, it was encouraging to see the U.S. Ambassador to the United Nations, Nikki Haley, who was visiting Guatemala, offering strong support for the work of the CICIG and the Ministerio Público. It is interesting to note how, as a result of their actions and their good work, the CICIG and the Attorney General's office have earned the trust and support of Guatemalan citizens. In a soon-to-be-released report by the Latin American Public Opinion Project, LAPOP, the researchers find that CICIG ranks the highest in terms of public trust in Guatemala, followed by the media. But notably, the Ministerio Público ranks the highest of all Guatemalan institutions in terms of that public trust. If the Attorney General's office and CICIG enjoy the ample support of Guatemalan citizens and indeed those in the international community, the same cannot be said of several Guatemalan institutions. The Guatemalan Congress has attempted to weaken laws governing corruption, and the executive branch has waged an active campaign against CICIG Commissioner Velasquez. I believe he was officially declared, or almost declared, persona non grata last September. Much, therefore, is at stake as Guatemala undertakes to name its next Attorney General. I'd like to thank our guests who have traveled both near and far from the region to join us for this important discussion, and I'd especially like to thank my colleague Eric Olson, Deputy Director of the Latin American Program, who has organized today's event together with the support of Jacqueline Dolezal in our program and our fearless research assistants. So without further ado, I turn it over to Anita Isaacs of Haverford College. Thank you. Hi. Is this on? Yes. Yeah. Hi, everyone. Welcome. It's great to see so many people here, and it's not surprising, given the significance of the topic for Guatemala and for the region as a whole. Every time I think or sit to write or think about Guatemala, I realize that I need a thesaurus, because it's always the same terms that come to mind. Guatemala's in crisis. Guatemala's at the crossroads. The situation is bleak, is grim, and it feels a bit like Groundhog Day, is what I'd say, and the hope is that somehow we'll work our way out of Groundhog Day in the sort of as we move forward in Guatemala. My job today is not to give you my views about Guatemala, but to introduce the speakers and then to facilitate a discussion. And that's what I'm going to do immediately, so our speakers have time to present their views. I think I'll start by introducing each of the speakers and then let them speak in turn. Somebody who has already been introduced and needs no introduction is Commissioner Velasquez, who I will just add to Cindy's comments by saying it's person who I know and consider a friend for many years now, and who is an
indomitable, indefatigable, whatever it is, crusader for justice. I don't think that there's anyone else quite like him. He is also somebody who understands that justice means the rule of law and also means much more. It is about the future of democracy, and it's also about social, economic, and political rights. And that is one of the reasons why I think the CICIG is such an admired institution, and Velázquez is such a popular individual. His bio is there. His bio doesn't capture what he's done in Guatemala. Most of you are familiar, but the progress under Commissioner Velázquez in terms of beginning to dismantle organized criminal networks is really remarkable, and of course couldn't have been done without the tremendous assistance and support of the Attorney General's office and also of civil society. This leads me to introduce, I'll introduce Marielos next, who is a representative of that civil society that has become aligned or is very seriously aligned with the CICIG and the struggle against impunity and against organized crime. She is the executive director of Guatemala Visible, in addition to being a member of the private sector. She is here in the capacity, and I understand this dual capacity, of an individual and an organization that is struggling as part of civil society to support the work of the CICIG. And I'm hoping to hear from her about how civil society can continue to support those efforts. On my right is Eric Olson, who Cindy has introduced, who is an expert on themes relating to criminal justice, justice reform, organized crime, democracy, the rule of law in the region. And let me just add that over the years I have found him to be one of the most thoughtful individuals in reflecting both analytically and in terms of policy on these topics. And finally, Ursula Indacochea, who is a Peruvian lawyer and coordinator of the Judicial Independence Program at the Due Process of Law Foundation, and who brings a regional perspective, I believe, to these conversations, as well as a commitment to the rule of law in Guatemala. So there are ample biographies, more ample biographies are listed here. I really don't want to take up more time, so I'm going to pass the floor on to Commissioner, you're going first? Okay, sorry about that, to Eric then, and ask him to speak to 10 minutes, and I'm supposed to be a timekeeper, so I'm going to try and do that. Thank you, Anita, for your introductions, and to Cindy for her participation in this event. And I just want to recognize a number of former ambassadors, Ambassador McFarland, who was Ambassador to Guatemala, Ambassador Villagran, who was Guatemalan Ambassador to Washington and the OAS, and then our friend, former Assistant Secretary Arturo Valenzuela, who's been very engaged in all these issues and is a member of our advisory board too at LAP. So thank you all for coming. I had initially thought that obviously we all came to hear Iván Velázquez, but he was kind enough to defer a little bit on this because we wanted to kind of present the process that's underway and that forms part of this selection of the next Attorney General. Several months ago, I was in a meeting with the Commissioner, and we were talking about all the challenges in Guatemala in terms of rule of law and the process of fighting corruption and impunity. And what came up over and over again was the importance of the selection of the next Attorney General. That was a key moment. And it occurred to me at that time that we really need to try to dig in on that issue because even I, who follow Guatemala quite closely, really wasn't clear about what that process was. And as I thought about how we could do something around that, research and writing around that, I also thought of the ideal candidate to write such a document. She is Dr. Claudia Escobar.
a judge from Guatemala, a former magistrate of the Court of Appeals, award-winning. She won the National Endowment for Democracy's Democracy Award last year for her work to fight corruption and impunity in her country. And she agreed to help write a paper for us that kind of outlined the various aspects, steps along the way in this process of selecting the next Attorney General. Now, why isn't she presenting the paper and I'm presenting the paper? The reality is that she's since written this paper, also submitted her credentials to be considered to be the next Attorney General of Guatemala. So we thought it might be a little inappropriate to kind of put her on the spot here. So I will do my best to summarize her work. Her papers in English and Spanish in the back. It's been posted online. For those of you watching us on the web, we have a handy-dandy little infographic that kind of outlines the 9-step process that Guatemala goes through. And so let me just very briefly talk about some of the components of that, and I'll keep an eye on the clock here. Okay? I will too. Okay, thank you. So I think the first thing is really to emphasize what others have said. What's at stake here in the choosing of the next Attorney General of Guatemala? And I think for me, fundamentally, it's a continuation of the very good and excellent work that's already underway in Guatemala to fight corruption and impunity in that country. Will that work continue, or will it be a step back? And I think that's the fundamental question and challenge that the Guatemalan people have at this time. I think there's been a tremendous record of the Attorney General, first with Claudia Paz y Paz, and now with the current Attorney General Talamaldana, to make real advances on important, significant, highly sensitive cases of governmental corruption. The Attorney General has worked hand in hand with the CICIG and with Commissioner Velasquez in those cases. And I think one of the nice things about this paper, in the annex, you will see a summary of 6 of those very important cases, each that affects each branch of government. Corruption in the legislature, corruption in the executive branch, and even corruption in the judiciary in Guatemala. Not all these cases have been concluded. A lot of these are underway and under investigation, but it's a sign that the Attorney General's office in Guatemala has become an important independent actor in Guatemala, and that's a real positive, I think. Sometimes we focus on, all the bad about the corruption, but this is a real positive step in terms of Guatemala. And personally, I think I and many in Guatemala and many in this room would like to see that work continue. So that's why this is so important. The second main point here is that Guatemala does have a very detailed process for selection of an Attorney General. It's not kind of just behind closed doors between politicians deciding, but there's actually a selection process, creation of a nominating commission with 15 members, 12 of which are from academia or representing the law schools and universities, and 3 from other parts of government, including the president of the Supreme Court, the head of the Notaries and Bar Association, and the head of the Ethics Commission. So together, these 15 people come together and oversee a process of selection that's pretty open. There's an announcement, people are invited to present their credentials, and then after that process, there's a winnowing down of who is qualified in that process. There's background checks. There is a process of interviewing. A test is given that each step along the way helps the commission begin to rate and grade the applicants that are considered qualified.
Now, at this point, they are already have received all the applications, already have declared those who are considered qualified, so that are moving on to the next step, and they're in the process of doing background checks and eventually interviews and tests and that sort of thing. Once they grade the members of the commission, the applicants, then they enter into a process of voting, of voting so that they can come up with a list of 6 finalists. To be considered a finalist, you have to receive the support of 10 of the 15 members, or 2/3 of the commission, nominating commission members. And that would then produce a list of 6 finalists that are then forwarded to the president, and then the president selects from that list who would be the next attorney general. The timeline is quite compressed. In this case, the term of the sitting attorney general will be up in mid-May, so there's very little time, but nevertheless there's a process. Now, beyond the process, of course, no process is guaranteed and no process is perfect. So one of the things that this paper does is highlight some of the challenges that have resulted in this process of selection. And I'll just mention a couple of them. I don't want to go into all of them for reasons of time. But some of the challenges are this, that the nominating commission, as I said, is heavily skewed towards academia or law schools. And it seems ironic for an institution such as ours to view that in a negative light. But the reality is that many of the members of the academia that serve on the commission represent law schools that were either recently formed and have no students or have very few students. So there's some serious questions about the legitimacy of those representatives of law schools. Then this other problem is what I mentioned, is the compressed time frame under which this selection happens. This key selection happens in just over 3 months, and it makes it much more difficult to do the appropriate examination and background checks of the candidates. And the role of civil society in that process is also quite limited. There is a process for civil society to register complaints, to raise issues related to individual candidates, but the process in which those complaints are considered is very loose, fluid, and are often not taken into consideration, frankly. So the process of outside participation is also very limited. The third thing, and probably maybe the final issue that I will raise, is in the selection of the 6 finalists. As I said, they vote and they need 2/3 of the vote of the committee to be added to the list of finalists, but there's no obligation to take the most qualified. In other words, it's not automatic that the first most qualified and rated, second, third, fourth, sixth are passed on to the president. As they go through the process, they can select people from with other rankings within the group of qualified. So you may actually have a finalist list that is not representing those who scored the highest in the background checks and in the grading process. And in addition to that, once they reach 6 candidates that get 2/3 of the vote, the rest are left out. So it may be that there are good candidates further down the list that aren't actually put forward to the president. There are multiple ways in which this process can be manipulated, challenged. There are 2 cases in point related to that. The process of selecting the Attorney General in 2010 was ultimately overturned by the Supreme Court because of problems in that selection process.
So that's, that's one example. And secondly, just 5 days ago, the Attorney General and the CICIG processed or accused several, one person in particular, of being involved in what are called parallel commissions that try to manipulate this process. So there are obviously different points at which there can be manipulation. So I think that gives you an overview of the process. I think if you have time to read the paper or at least glance at our infographic, it'll give you what are each of the steps and what are some of the problems that exist there. I'll leave it at that. Thanks, Eric. Is it the commissioner now? Yeah, sorry. Commissioner. Buenas tardes y la gratitud naturalmente con el Wilson Center por invitarme a presentar algunas reflexiones sobre el por qué para la CICIG es tan importante este proceso de selección de fiscal general de la República, y la gratitud también a todos ustedes por estar interesados en este tema. Creo que Guatemala necesita mucho apoyo desde la comunidad internacional. Es un país que ha venido tratando de superar sus dificultades, en el que poco a poco se va fortaleciendo la ciudadanía en acciones de defensa del Estado de Derecho. Hace apenas unos días, el 28 de febrero, se conformó en Guatemala un Frente Ciudadano contra la Corrupción que vinculó personas de todos los sectores de la sociedad, desde empresarios de las cámaras hasta autoridades indígenas, pasando por estudiantes, por líderes sindicales, por periodistas, profesionales de diversas disciplinas, que también tiene ese frente, como muchos en Guatemala, y Marielos seguramente que desde la perspectiva de la sociedad civil también va a plantearlo luego. Tienen muchos en Guatemala la preocupación por este proceso de elección de fiscal general. Decía desde la perspectiva de la CICIG precisamente porque ya luego podría verse, y más en la conversación posterior a esta introducción, lo que significa para el país en ese proceso en el que ha venido comprometido el país y la CICIG, contribuyendo con el Ministerio Público en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Para poder determinar cuál es la importancia, tenemos que considerar cuál es la naturaleza de la CICIG, cuáles son las funciones, cómo puede desarrollar las funciones en el país. Y señalar entonces que, a diferencia de lo que algunos, por equivocación o por cualquier otra circunstancia, señalan, la CICIG no es un órgano que lesione la soberanía de Guatemala. La CICIG no es un organismo de sustitución de las autoridades guatemaltecas. La CICIG no desplaza al Ministerio Público. Por el contrario, las funciones que están asignadas en este acuerdo de constitución firmado en diciembre del 2006 le dan a la CICIG un papel de apoyo, de colaboración, de contribución al mejor desarrollo de la actividad del Ministerio Público. El Ministerio Público conserva la titularidad de la acción penal. El Ministerio Público es el que puede pedirle a los jueces órdenes que limitan el ejercicio de garantías individuales, como el derecho a la intimidad con las interceptaciones telefónicas o los allanamientos, las órdenes de captura. Todo está
encabeza la solicitud del Ministerio Público. Ningún abogado de la CICIG podrá presentarse ante un juez haciendo una petición de esta naturaleza. El Ministerio Público es el que formula la imputación. Es también el que formula la acusación. ¿Hay una posibilidad de un apoyo en el desarrollo del proceso? Bajo la figura del querellante adhesivo, un tercero, la CICIG, como lo hacen también víctimas o perjudicados con un delito, que participan en el proceso respaldando la pretensión del Ministerio Público. De manera que esta especial circunstancia, que la CICIG no tenga la titularidad de la acción penal ni pueda actuar por sí sola, sino siempre acompañando al lado o detrás del Ministerio Público, muestra cuál es la importancia de tener un jefe del Ministerio Público con las calidades necesarias, comprometido en la lucha contra la corrupción, en la lucha contra la impunidad. Porque de acuerdo con esa actividad, con esas características que acompañen al jefe del Ministerio Público, la tarea encomendada a la CICIG puede realizarse en mayor o en menor medida. Desde la constitución de la CICIG se celebró un convenio entre la Comisión y el Ministerio Público, el comisionado de entonces, Castresana, con Juan Luis Florido como fiscal general de la República, un convenio según el cual dentro del Ministerio Público se designaba una fiscalía especial, antiguamente denominada adscrita a la CICIG, pero ya desde hace por lo menos 6 años denominada Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI. Y este es el órgano del Ministerio Público que tiene la relación constante, permanente, muy estrecha con la CICIG. Ninguna investigación que tenga la FESI lo puede hacer si no tiene también la CICIG esa investigación. No opera lo mismo en sentido contrario porque, y particularmente desde la Fiscalía de la actual jefe del Ministerio Público, de Telma Aldana, la CICIG ha pretendido extender su cooperación a otras fiscalías de sección. Trabajamos con la Fiscalía de Delitos Electorales, o con Fiscalía Anticorrupción, o con Fiscalía de Lavado de Activos, etc. De manera que la CICIG tiene otras investigaciones adicionales a las que tiene la FESI, en la medida en que colabora con otras secciones, otras dependencias del Ministerio Público. Planteado en estos términos la relación existente, ¿cuál es la importancia de un fiscal con la idoneidad, la capacidad, la honorabilidad, que son los requisitos además que la Constitución de Guatemala exige para sus servidores públicos, que debe tener el fiscal general de la República? Nosotros podríamos adelantar investigaciones muy fuertes, muy sólidas, muy coherentes, pero que luego, por una decisión del fiscal general, simplemente podrían no presentarse ante los jueces, podrían no judicializarse. Nosotros podríamos, acompañando al Ministerio Público, realizar nuestra labor de apoyo técnico, por ejemplo, en el análisis criminal o en el análisis financiero. Sin embargo, si existiera dentro del Ministerio Público alguna pretensión de afectar la investigación, habría
en realidad bastante posibilidad que eso ocurriera. Hay además en el Ministerio Público unas dependencias que por su capacidad técnica, por la producción de elementos de análisis o elementos probatorios, son de mucha importancia para la investigación y de mucho cuidado en esta perspectiva de la confidencialidad o de la reserva que se debe mantener, lo que significa la unidad de métodos especiales de investigación, particularmente las interceptaciones telefónicas. Lo que supimos del año 2010, lo que Eric señalaba ahora de esa sustitución de fiscal que hubo en aquella oportunidad, es que el fiscal que había sido designado había tenido un interés, él o por intermedio de otras personas u otras personas de su administración, en las actividades desarrolladas por esta unidad de métodos especiales de investigación. Pero un interés no en beneficio de las investigaciones o en el propósito de las actividades propias de la unidad, sino por el conocimiento de lo que a partir de esa unidad de métodos especiales podría ser conocido. Ahí hay una de las necesidades esenciales de la honorabilidad en la persona que sea designada como fiscal general de la República. Pero también otra dependencia como la división o el departamento de análisis criminal, que tiene toda la evaluación, la interconexión, el análisis de los miles de datos que se pueden obtener a partir de una investigación, que se pueden obtener a partir de interceptaciones telefónicas o de la obtención de documentos por parte del Ministerio Público, en lo que se requiere además también no solo la mayor confidencialidad, sino el mayor profesionalismo en el ejercicio de esta función, y que por una inadecuada dirección puede dar al traste con las investigaciones. Puede significar, para pensar solo, si se actuara con una mala intención en alguna investigación, solo con presentar datos no fidedignos o datos inclusive en la posibilidad de ser alterados, podrían dar al traste con un proceso de lo que nos preciamos ahora con la fiscal general Thelma Aldana. Es que nuestras investigaciones son construidas con mucho rigor. Casi que trabajamos pendientes del detalle. Y por eso podemos afirmar que cuando un asunto ya es judicializado, es porque tenemos la convicción que los elementos probatorios son fuertes como para sostener no solo la imputación, la vinculación del imputado al proceso, sino para formular la acusación e inclusive para la sentencia condenatoria. Y en esto se requiere que haya un fiscal que esté realmente comprometido con la verdad, comprometido con la justicia, comprometido en la lucha contra la impunidad. Y es muy perjudicial un fiscal comprometido con intereses particulares. La independencia, que es una característica indispensable en un fiscal general, es algo que debe valorar con mucho cuidado esta comisión de postulación. Luego podríamos examinar respecto de aspectos específicos, de qué manera nosotros, Ministerio Público, CICIG, trabajamos de esa forma estrecha
Una anotación final que permitiría ver también esa relación entre Ministerio Público y CICIG. El tema de la selección de los casos y de qué forma la CICIG interviene en la investigación y en lo que se requiere además una gran comprensión del tema por parte del jefe del Ministerio Público y una determinación que va muy vinculada con estos valores o conceptos de independencia que mencionaba anteriormente. Aunque la CICIG puede y tiene, de acuerdo con el mandato, la capacidad, la competencia para adelantar investigaciones independientes, autónomas, investigaciones preliminares, para que pueda ser incorporada a la actividad del Ministerio Público, es decir, para que esta investigación que la CICIG adelantó de manera preliminar pueda ser adelantada por el Ministerio Público. Con nuestra colaboración siempre tiene que mediar una solicitud del comisionado a la fiscal general. O sea, tiene en ese sentido también la fiscal general, el jefe del Ministerio Público, tiene en ese sentido también la decisión respecto de en qué y en qué medida se presta la colaboración por parte de la CICIG. Y en el sentido inverso, cuando la fiscal general considera que es conveniente que en un asunto determinado la CICIG preste el apoyo, entonces hace la invitación a la CICIG para que se incorpore a esa investigación. Con todo esto dicho, y ya para concluir, la importancia del fiscal general para continuar nuestra actividad en la lucha contra la corrupción, en la lucha contra la impunidad, es absoluta. Sin un fiscal general que no asuma con todo compromiso este trabajo en el que viene empeñado el país por lo menos en los últimos 3 años, sin un compromiso real del fiscal general, podríamos llegar, si no al estancamiento, a un paso todavía más grave de retroceso en lo que se ha ganado hasta ahora. Por la estabilidad en la lucha contra la corrupción, por la posibilidad de profundizar esta lucha contra la corrupción, por la necesidad además que el Ministerio Público se fortalezca y extienda en su capacidad territorial como una respuesta a la criminalidad también en tantas regiones del país. Nosotros consideramos que esta decisión de elección de fiscal general de la República en este año 2018 es crucial para Guatemala. De ahí que agradezcamos todas estas acciones que en la presencia de ustedes significa también solidaridad con ese proceso, o que desde el Wilson Center en la convocatoria para esta conversación revela, porque con esa observación que desde afuera y también desde organizaciones de la sociedad civil guatemalteca, el Frente Ciudadano contra la Corrupción que mencionaba al inicio y diversas entidades de todo orden, yo creo que se podría asegurar, en la medida en que se haga con rigor también este proceso de auditoría social, se podría asegurar una buena elección de fiscal general de la República, que esta comisión de postulación seleccione a los 6 mejores de los inscritos y que entonces de esos 6 mejores seleccionados el presidente de la República pueda elegir al mejor de los mejores. Muchas gracias. Thank you. Thank you very much for such a clear analysis of the relationship between the CICIG and the Attorney General, and for your explanation of the need for a new Attorney General to safeguard the advances in so many ways that have been registered over the past decade.
Let me turn now to down here. I'm not sure which order. Let me turn to Marielos Okay. and ask you if you could speak for 15 minutes. I'll be a timekeeper Muy bien. on this. Okay. I'll try. The floor is yours. Okay, thank you. Gracias a la Fundación, antes que nada, a Wilson Center por darnos esta oportunidad. Es un privilegio para nosotros participar desde Guatemala Visible. Voy a tratar de ser breve. Yo traje una ayuda visual que, si la tecnología me lo permite, tal vez funciona, pero soy un poco malita para eso. Pero bueno, mientras esto aparece por acá, aquí tengo un puntero muy bonito, pero no funciona todavía. Así que mientras alguien me ayuda, yo voy a comenzar. Bueno, rápidamente, Eric Olsen deshizo un pequeño resumen de lo que la doctora presentó en el documento que ustedes van a poder ver con mayor detenimiento. Pero sí quisiera hacer una observación para quienes no están familiarizados con este proceso de lo que Guatemala ha avanzado en relación a esa forma de nominar a nuestras autoridades de justicia, sobre todo el tema de fiscal general. Aquí estamos ya, gracias. Un poquito de historia para hacer referencia a lo que les decía. En el año 2009, el proceso de nombrar a fiscal general y a otras autoridades existe en la Constitución de la República, pero no existía una ley que le diera una dosis, digamos, de transparencia, y nosotros veíamos un día X en el titular del periódico: ha sido nombrado el fiscal general. Era una decisión que se tomaba totalmente a oscuras, y si ustedes ven por acá, esta foto es muy significativa, primero porque está en oscuras, porque estábamos como a las 8 de la noche consiguiendo las firmas de organizaciones sociales, grupos indígenas, teníamos grupos de religiosos, de evangélicos, empresarios, mujeres, en fin, todos los guatemaltecos muy preocupados, colaborando con, en ese entonces, la diputada Ninette Montenegro, que presentaba la iniciativa de la ley de comisiones de postulación. Posteriormente a esto, a partir del 2009, ese escenario estaba muy complejo, dividido, ya estaba la CICIG en el país, había altos niveles de corrupción, como dijo Anita, como el día de la marmota, y volvemos a decir las mismas frases y suena como que podríamos usar el discurso siempre, pero el caso es que en ese entonces estábamos muy preocupados por el nombramiento de las autoridades y sin una ley. Se hace el ejercicio de esta ley. Nosotros trabajamos muy duro para hacer una campaña de visibilidad, porque además, para sumarle a nuestros problemas, los guatemaltecos estábamos un poco distraídos con otros asuntos y no entendíamos cómo se hacía, no nos interesaba verlo, teníamos una venda puesta. Por eso esta primera campaña, si no vemos lo que pasa, estamos en desventaja. Posteriormente empezamos a presionar un poco ya a los miembros de las postuladoras, colocando una lupa, unos binoculares, es decir, la ciudadanía los está viendo, ya ustedes están trabajando ahí, ya no es el asunto tan oscuro, y aportaba por primera vez este factor de visibilidad. Esta fórmula no resultó ser tan buena como nosotros hubiéramos esperado. Los aspirantes no siempre eran los mejores. Los resultados del ejercicio de la postuladora eran pobres, se empezaron a dar pactos, por supuesto, de todo tipo, y la ciudadanía seguía un poco ajena al proceso porque no entendía muy bien todo lo que se iba a perder si no hacíamos bien estos ejercicios. Así que entonces las elecciones empezamos a tener, por ejemplo, estos titulares. Los miembros de la mesa opinaban que todos los funcionarios eran honorables. Yo lo que hice fue escanear periódicos reales para que ustedes vean lo que aparecía. En la otra hoja también dice lo mismo. Hay señalamientos contra 85 aspirantes. Este es un proceso para jueces de la Corte Suprema. Y los casos, la postuladora decía que no era para tanto, y el asunto se volvía un poco más de titulares y de ahí no pasaba. Los miembros de la comisión de postulación se pronunciaban en relación a la honorabilidad de los candidatos, que, como ya lo mencionaron, es uno de los requisitos que nuestra Constitución requiere, y siempre resultaban que no había suficiente información para determinar que fulano de tal no es honorable, por lo tanto, sí es honorable. Y así se fue varios de los procesos. Llevamos 10 con este. Otro poquito de las notas periodísticas, pero esta con un poco más de color.
a partir de los casos del 2015, en donde tuvimos una participación mucho más activa de la CICIG, debo decir que sí tuvimos un periodo de una CICIG un poco menos activa y que a raíz de la llegada del comisionado hubo unos casos muy emblemáticos de altísimo impacto que ustedes ven acá. Bueno, tenemos un menú de funcionarios que no hay quien no. O sea, hay de toda clase de ciudadano guatemalteco que está involucrado en alguno de los casos de corrupción. Ahora bien, el problema para los guatemaltecos que ahora sí están entendiendo lo que significan todos esos casos, y tomo algunos datos que yo saqué del CIEN y de ICEFI, que son tanques de pensamiento, en donde esto pues son los titulares, los millones que tiene que ver cada uno de los casos y lo que se robaron. O sea, cuando el guatemalteco ya lo vio así, cuando ya vio que el caso de la línea fueron 631 millones, que no llegaron a las escuelas, a los niños con desnutrición, que no llegaron a las carreteras. El caso Ixpisa, 116 millones, que además fue un caso muy especial porque incluye el fallecimiento de personas con problemas renales que no pudieron recibir el tratamiento y que fue una cosa muy triste. El caso de las plazas fantasma, en fin, aquí tenemos para regocijarnos con información de los medios. ¿Qué implica la corrupción? Solo con los 538 millones que se robaron en el 2015, habríamos tenido, por ejemplo, 1 millón de niños que no fueron vacunados. Hubiéramos podido vacunarlos con ese dinero que se robaron. Habríamos tenido niños con alimentación y en las escuelas en Guatemala se les da una refacción escolar. Eso no se dio a todos estos niños. Hubiéramos podido tener también mujeres con atención en el parto. Tenemos unas de las tasas más altas en América Latina de una cosa que sería tan ridícula como poder dar a luz de una manera saludable. Pues esto es para ponerlo un poco en el día a día del guatemalteco, ¿no? Ya no son solo los casos jurídicos y esos escándalos políticos, sino es realmente gente que está pasando por todos estos problemas por causa de la corrupción en el país. Aquí otro poco, pues esto pasaría si al menos el 20% de los recursos que se le dedican al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, a las municipalidades, a los consejos departamentales, es decir, en ley todo funciona y todo es bonito y la ley está todo planteado de la manera correcta, pero con todas estas fugas de dinero y con toda esta corrupción, pues lo que definitivamente no estábamos haciendo era cumplir con nuestra ciudadanía. Aquí más casos, un poco dramáticos, pero es lo que a nosotros nos ha servido mucho para que el guatemalteco entienda por qué, porque se pueden imaginar cuando llegábamos con Guatemala Visible, miren, es importantísimo que ustedes vean cómo se nombran a los jueces y más o menos no les interesaba mucho el tema comparado, por ejemplo, con una organización que trabaja para la desnutrición, que les mostraba la foto de los niños con desnutrición y luego el tratamiento a un niño saludable, pues eso era como en chino, pero entonces empezamos a bajarlo a estos términos reales para que entendiéramos verdaderamente no es una cuestión política, es un asunto del diario vivir para nuestros guatemaltecos. Niños que no reciben monitoreo de crecimiento, niños que no reciben atención médica y al final, pues lo más importante que yo creo que es lo que nos tiene aquí, básicamente Guatemala Visible, en su afán de acompañar las comisiones de postulación, aprendió muchas lecciones también y una de ellas fue, ya lo mencionó también Eric y la doctora Escobar, la dificultad que hay en ese último periodo del proceso de nominación de fiscal general y de otras autoridades que también se nombran a través de la comisión de postulación, que es ese momento en el que ellos tienen la discrecionalidad de votar como quieran, aunque haya sido el proceso muy riguroso y tengamos esos 5 primeros alumnos, los mejores de la clase, ese momento de votar, no hay nada que los obligue a votar por esos 5, tienen ellos el criterio de hacerlo como quieran. Así que realmente, ¿qué perdemos los guatemaltecos si esta específicamente comisión de postulación no llega a un buen final? Perdemos en primer lugar todo lo que se avanzó en el caso de la línea, perdemos probablemente todo el fundamento que se logró hacer para que tenemos una figura que se llama extinción de dominio, que es cuando a las personas que tienen un enriquecimiento ilícito y no pueden comprobar
de una manera fehaciente con el dinero que compraron, casas, viajes, joyas, propiedades en el extranjero, etcétera. Pues tenemos 19 inmuebles, para darles un ejemplo, de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, que están en este momento en ese caso, y que no sabemos cuál va a ser el paso siguiente si no llegamos a tener un fiscal independiente. Las propiedades han sido objeto de extinción de dominio, casas de playa, helicópteros, bueno, los millones son ofensivos cuando tenemos una población tan pobre. Perdemos también posibilidades de reformar a la Constitución, porque cuando se van volviendo a acomodar todas estas figuras, pues tenemos mucho menos fuerza en otras áreas. No podemos reformar algunas otras leyes, antejuicio, la ley de amparo, la propia ley de comisiones de postulación, que estoy segura que podría recibir un poco de ayuda para tener un resultado mejor. Incluso la iniciativa 5183, que se refiere a política criminal. El círculo es este que ven acá. El país tiene corrupción, entonces no confían en el gobierno, la gente no quiere pagar impuestos, no tenemos entonces un presupuesto en el gobierno, no vigilamos, la gente tiene salarios bajísimos y entonces se presta a ser corrupta porque le pagan otro poquito para que los ayude, y esto sin fin, una vez más, estaría poniéndose de manifiesto si no conseguimos tener un fiscal que continúe con el trabajo, y si lo puede mejorar, cuanto mejor, es decir, ir avanzando a otros espacios de la justicia. Sin un buen fiscal definitivamente no rompemos esa cadena de corrupción, así que pues nosotros aportamos desde nuestro espacio y esperamos que nos lleguen todas las ayudas posibles. En el proceso estamos justo en las semanas en las que se reciben las pruebas de los aspirantes que presentaron su expediente, pero estaba mal por alguna razón. Eso está sucediendo hoy, exactamente, mientras nosotros conversamos acá. Hay 3 días para que presenten estas pruebas, y luego pues ya se quedan más o menos unos 30 candidatos, y ya el proceso pues nos lo explicaron, vamos a ir por todas las fases, pero sin duda alguna la atención que se le preste al país, incluso la visita de la embajadora Heli, todo lo que aporte visibilidad a este proceso, creo que sería para nosotros favorable, y definitivamente pues Guatemala Visible, unido a este tema, colabora con los aspirantes, dándoles a conocer la información que no está lista, colabora con los miembros de la postuladora haciendo pública la información, y pues quisiera invitarlos a que sigan las cuentas de Twitter si están interesados en el proceso, porque ahí lo mantenemos muy al día. Muchísimas gracias. Thank you very much. I just want to say something that strikes me before moving on, which is quite wonderful in the presentation that you've just given. Gracias. Which is that you've really, I think, done a fabulous job of showing the more extensive and indirect impacts of the work of the CICIG and the Ministerio Público on Guatemalan society in general. I think you've not only shown the stakes of corruption and how it impacts societies general, but you brought the meaning of corruption sort of beyond sort of the elite sectors to be able to explain what it means for regular citizens who might not understand these concepts. And I think the work that you've shown here, to me, as somebody who's worked in the field for years, sounds like a very promising form of bridge building between sectors of society that have not always been able to collaborate. Yes, absolutely. So I want to thank you for your presentation Thank and you. for the work that you're doing. Thank you. It's my pleasure. They pay me to do that, so it's the best of the choices. So I'm using the chair to say some stuff, but thank you. Úrsula. Bueno, muchas gracias también igualmente al Wilson Center por la invitación. Lo que yo quiero es presentarles un poco el panorama regional y explicar un poco por qué es importante Guatemala para el panorama regional y a la vez el panorama regional para Guatemala, pues en el entendido de que es una perspectiva que tiene alguna utilidad para un poco evaluar críticamente el proceso de elección de fiscal general en ese país. A ver, si yo les dijera que vengo de un país donde en los últimos 20 años ha habido una dictadura, donde ha habido reelección presidencial más de una vez y donde la justicia está controlada directa o indirectamente por la política, les aseguro que no sabrían de qué país latinoamericano soy, porque en la mayoría de los países sucede la misma cosa.
El panorama de la región y la relación entre la política y la justicia tiene nuevos desafíos en los últimos años. Porque si bien antes a la política o a los dictadores les interesaba controlar la justicia para perpetrarse en el poder, pues la situación actual nos muestra un escenario en el que hay en el que la criminalidad organizada ya ha penetrado totalmente el sistema político, donde el financiamiento ilícito de campañas no es algo excepcional y uno puede ver países en los cuales gobierno tras gobierno durante los últimos 15 o 20 años han recibido y han financiado campañas no solamente del candidato ganador, sino de todos los finalistas a la segunda o en primera o en segunda vuelta en esos países. Entonces, vemos una corrupción casi endémica en algunos casos y vemos también, por el otro lado, un intento a contracorriente de algunos fiscales o poderes o jueces o magistrados que logran luchar contra esta corriente y llevar ante la justicia a presidentes, expresidentes, vicepresidentes y ministros, congresistas. Y Guatemala es justamente uno de esos casos. Entonces, Guatemala es un caso ejemplar para la región porque es un caso que demuestra que pese a tener todo en contra, sí es posible y la justicia puede jugar un papel en recuperar la estabilidad y el Estado de Derecho. Entonces, esa es la importancia de Guatemala para la región y hay muchos países que miran hacia Guatemala como un ejemplo, ven su fiscalía probablemente como una de las más fuertes y se interesan por saber cómo se organiza y cómo hizo Guatemala para lograr tener fiscales generales independientes y autónomos. Ahora, en ese panorama nos vemos también con grandes escándalos de corrupción como los que alcanzan al caso Lavallato. 12 países involucrados en un caso de mega corrupción. Entonces, este hecho yo creo que marca un antes y un después en la lucha contra la impunidad y la corrupción en América Latina porque significa el punto de inicio de un nuevo enfoque respecto de la lucha contra la impunidad y la corrupción desde el derecho internacional de los derechos humanos y desde el derecho internacional en general, porque pues la dimensión que alcanza la corrupción en América Latina la convierte en un asunto de preocupación que va más allá de las normas y de los marcos jurídicos nacionales y llega al derecho internacional. Esto, digamos, ha empezado a ser abordado, creo yo, primero con unos pasos más tímidos, creo que a partir de el informe que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de México, ¿no? En que dice, bueno, la falta de autonomía de las autoridades encargadas de perseguir los delitos es una causa estructural de la impunidad. Y yo creo que a partir de ese momento el tema se instala, al menos en el caso del sistema interamericano, como un tema de preocupación y que tiene un impacto directo respecto de los derechos humanos de los ciudadanos de la región. Y de ese modo, órganos de protección de los derechos humanos que antes estaban un poco enfocados y mirando la justicia desde la perspectiva de los jueces, empieza a mirarla desde la perspectiva de los fiscales y desde la perspectiva de los fiscales generales en particular. Probablemente Guatemala sea uno de los casos más emblemáticos. Y la Comisión Interamericana empieza a prestarle atención a parámetros que regularían lo que llamaríamos, por ejemplo, el régimen de la autonomía de la Fiscalía. El régimen de la autonomía de la Fiscalía fundamentado o sustentado en los tratados y en las obligaciones internacionales de los estados. El derecho de acceso a la justicia de las víctimas, el derecho a los procesados a que se respeten todas sus garantías y la obligación de los estados de perseguir y sancionar las graves violaciones a derechos humanos, entendiendo dentro de ellas también aquellas producidas como consecuencia de la corrupción. Entonces, en ese marco, vemos que el régimen de autonomía que empieza a dibujarse desde el derecho internacional tiene como varias expresiones, o sea, se manifiesta en varios momentos respecto a la Fiscalía. No solamente respecto a la elección de fiscales generales, sino también en la manera de removerlos, ¿no? Si uno
mira las noticias todos los días, ve que existen juicios políticos contra fiscales generales en muchos países, en Venezuela, en Guatemala, en Perú, en Brasil también hubo unos intentos de iniciar impeachment contra el fiscal de entonces, Rodrigo Yanot. Entonces, existen diversas manifestaciones en las que esa autonomía respecto del poder político se empieza a evidenciar. Y precisamente una de las vías más fáciles o más sencillas para la política, o digamos menos complicadas, es la cooptación del Ministerio Público a través de la cooptación de su cabeza, que es la Fiscalía General. ¿Y por qué esto es particularmente, tiene un impacto más fuerte que probablemente la cooptación de las altas cortes? Porque en la Fiscalía existe una unidad de acción, es una entidad muy vertical donde el fiscal de la base de la institución puede recibir indicaciones generales del fiscal general y no tiene, digamos, el margen que tiene un juez respecto de las altas cortes en cuanto a su independencia de criterio. Entonces, el sistema interamericano ha empezado a desarrollar algunos estándares y ha empezado a interesarse por este tema. Ha habido 2 audiencias hasta el momento, una sobre la autonomía de la Fiscalía de México, que precisamente se ha enfocado en la elección del primer fiscal general, y recientemente, hace unos días, en Colombia, sobre la autonomía de la Fiscalía del Perú. Ahora, ¿por qué es importante esta perspectiva? ¿Qué puede aportar, digamos, esta perspectiva desde los derechos humanos a la elección de un fiscal general independiente? Ya el derecho internacional tenía algunos estándares para altas cortes que son aplicables a la elección de fiscales generales. Sin embargo, yo quisiera resaltar algunas que son importantes para el caso guatemalteco. En una situación, digamos, en la que un delincuente pudiera escoger a su fiscal general, ¿no? Obviamente escogería a alguien que no lo va a perseguir, que no lo va a acusar o que va a pedir para él probablemente una sanción rebajada. Bueno, ese mismo motivo, ese mismo problema visto en macro es el que sucede cuando los políticos tienen la potestad de elegir sin contrapesos y sin garantías a quien va a ser el fiscal que los va a investigar cuando ya el crimen organizado penetró en el sistema político. Entonces es una paradoja que probablemente antes no existía, pero que en los países se ve de manera cada vez más frecuente. Y entonces en ese escenario, seguir manteniendo mecanismos políticos para elegir a las altas autoridades y para elegir a los fiscales generales es la crónica de una muerte anunciada, porque mientras esos mecanismos políticos sean controlados por los políticos, ¿no?, ellos van a tratar de asegurar una impunidad tratando de controlar a la fiscalía a través de la figura del fiscal general. Entonces, ¿cómo hacer? Justamente allí viene esta perspectiva, ¿no? Cuanto más político el mecanismo, si no podemos abandonar ese mecanismo, porque en el mediano plazo y en el largo sería lo deseable, cuanto más político el mecanismo, más garantías tiene que tener y más salvaguardas tiene que tener, y esas salvaguardas son precisamente la máxima transparencia, la participación amplificada de la sociedad civil y un escrutinio mucho más intenso del perfil y los antecedentes de los candidatos. Entonces, este es el aporte que el derecho internacional de los derechos humanos puede hacer para la elección de fiscales generales. Y en el caso de Guatemala, pues si uno ve un poco las normas, el marco normativo y cómo se ha ido desarrollando el proceso, pues en mi opinión todavía quedan muchos desafíos. Por ejemplo, la posibilidad de participar de la sociedad civil, que debería estar amplificada en un escenario como este, está muy, muy limitada, digamos, con el mecanismo de las tachas que establece la regulación guatemalteca y que solamente permite plantear ciertas objeciones bajo ciertas causales y cuando se tiene una sentencia condenatoria. Entonces, bueno, en conclusión, pues en el panorama regional, Guatemala es uno de los países que más esperanza nos ha dado y es un país en el que hay mucho más que perder que en otros, pero a su vez es un país en el que podría, digamos,
consolidarse los avances que se han tenido hasta la fecha con la ayuda de esta perspectiva más regional y desde un enfoque de los derechos humanos. Thank you very much. We're going to open up the floor. I want to say just a few words, and I'm going to use the floor to ask 2 questions to start it off, my prerogative. One of it is to thank you very much. I think that you've done a wonderful job in terms of showing sort of a more generalized phenomenon, and also emphasizing the connection between human rights, corruption, and organized crime, which is something that we don't often think about. And I think that's a very important dimension for us to consider when also mobilizing in defense of organizations like the CICIG and in favor of the new Attorney General. So I think that's really important. I have one question for you and one question for the Comisionado. My question, in no specific order, my question for you is whether Guatemala could be a beacon or an example for the region. Do you think in any way that the existence of the CICIG and the achievements of the CICIG, now that I've said that it's sort of always in crisis and let off with Groundhog Day, let me turn that around and say the achievements has proven sort of a deterrence, has had a kind of what we call in political science a diffusion effect or a deterrence on other countries? Is it having an impact on corruption and organized crime elsewhere by its very existence and the work it's doing? It might be a difficult question to answer, but it's something that I think some of us are thinking about. And the question for the Comisionado is, beyond the Fiscal General, there's been another little twist that we don't always I'm not sure that sort of even I grasp too well, which is the latest movement by the Guatemalan government to kind of reorient what the CICIG is about and its functions, and whether the CICIG is about corruption or organized crime and what's its role, etc. And so in addition to the movement about sort of the Fiscal General, I wonder whether you might also explain to us a little bit about what's happening in the context of redefining or seeking to redefine the role of the CICIG and why or why not that makes any sense. Okay. Bueno, sí es una pregunta un poco difícil. Yo creo que los logros de CICIG y los avances de alguna manera son como un boomerang, porque los demás países que tienen una situación similar o complicada en términos de impunidad, pues difícilmente van a querer aceptar, digamos, un mecanismo internacional de este tipo, sobre todo cuando la corrupción y la impunidad están tan imbrincadas con la clase política que está en el poder, ¿no? Estaba pensando hace un momento mientras los escuchaba si los gobernantes que han llegado a ser detenidos y que están siendo llevados ante la justicia lo han sido durante los periodos en que estaban a cargo de las investigaciones los fiscales que ellos mismos nombraron, o si es una cosa que a lo que nos debemos resignar, a que este accountability sea retrasado unos años después, ¿no? Cuando ya exista un nuevo fiscal o alguien sobre el cual es difícil tener influencia. Definitivamente para tener un mecanismo como CICIG se requiere el acuerdo del Estado, y ya, digamos, hay casos en los que, como por ejemplo Honduras, que pedía una CICIG y al final tuvo una MASI, o México que está pidiendo un mecanismo similar también. Es difícil que los estados puedan querer tener un mecanismo así. Sin embargo, para llegar a necesitarlo, creo que uno tiene que estar en un punto tal en que ya se demuestre que el Estado por sí mismo ya no puede revertir la situación, o que es muy costoso y muy difícil revertirlo. Como yo lo veo, es como si la CICIG fuera un mecanismo, no sé, discúlpeme la palabra, pero no encuentro otra, tal vez como ortopédico, ¿no? Como destinado a tener un inicio y un final y ayudar a sanar al sistema y las instituciones para que luego puedan caminar solas, ¿no? Eso toma un tiempo, ¿no? Pero evidentemente, como dijo el comisionado, este tipo de mecanismos no busca reemplazar, sino más bien servir de apoyo para que en el futuro esas instituciones se fortalezcan y puedan seguir caminando solas.
entiendo que es como esta inquietud que se ha planteado por qué la CICIG investiga corrupción. Y trataré en 5 minutos de responder eso, que es realmente muy complejo, porque además tiene que ver con la historia desde el Acuerdo Global de Derechos Humanos, un acuerdo que se firmó en México por el gobierno de Guatemala con la insurgencia en 1994. El Estado de Guatemala se comprometió a hacer todo lo posible por erradicar los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, los CIACs. Y fue precisamente en desarrollo o en cumplimiento de ese compromiso que después de la firma de los acuerdos empezó a moverse especialmente en organizaciones de derechos humanos esto, que el gobierno efectivamente hiciera todo lo posible por eliminar los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Entonces se idea inicialmente algo que se llamó CICIACS, que era la Comisión de Investigación de los CIACs. Muy similar en cuanto a un acuerdo entre Naciones Unidas, el gobierno de Guatemala, para el establecimiento de esta comisión, pero con grandes diferencias en esto que Úrsula mencionó al final. Este CICIACS sí era como una comisión de sustitución de las autoridades nacionales. Tenía competencia originaria, tenía titularidad de la acción penal, era una fiscalía paralela, podríamos decirlo así. Se elimina, pero quiero mencionar esto es precisamente porque aparece como comisión de investigación de CIACS, es decir, siempre está la idea de CIACS. Luego, cuando por decisión de la Corte de Constitucionalidad se encuentra, y yo creo que así es, contrario a la Constitución, una comisión de esta naturaleza, porque ahí sí estaría afectando la soberanía, la titularidad de la acción penal, tiene que estar en autoridades nacionales, a menos que se produzcan mecanismos diferentes de intervención de la comunidad internacional en un país, que podría disponerse como tantos tribunales internacionales se han establecido. Luego de todo esto, entonces, se llega al acuerdo, también impulsado, tal vez por sectores más amplios, pero siempre con organizaciones de derechos humanos, la CICIG, Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Y el centro del mandato es la identificación, investigación, persecución, desarticulación de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Si vinculamos desde esta denominación inicial de 1994 con esto que ahora vemos en el 2006, entonces se estaría refiriendo a unas organizaciones paralelas que funcionan de manera paralela al Estado y que afectan los derechos humanos, que afectan la disidencia. Eran estos mecanismos tan conocidos en nuestra región latinoamericana de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, esas privaciones de libertad que a las personas las encerraban, quedaban incomunicadas, sin saber siquiera su familia dónde se encontraban, en situaciones de esta naturaleza. Esos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, existentes de esa forma y operantes de esa forma, podríamos decir hasta antes de los acuerdos de paz 1996, no permanecieron estáticos, ni siquiera en el tiempo en que podríamos decir CIACS en cuanto CIACS, puros cuerpos clandestinos. Ni siquiera su dedicación era exclusivamente a la represión ilegal de la disidencia, sino que paralelamente encontraron un mecanismo de enriquecimiento ilícito,
de adquirir poder y uno de los elementos esenciales de poder hacer todo impunemente. Y ocurrió como podría ser uno de los ejemplos de SIACs en esto para identificar en la transformación que se va produciendo, que una organización delictiva como la conocida Red Moreno en Guatemala, que estaba dirigida por oficiales del ejército o exoficiales del ejército, una red que tenía control de las aduanas, se dedicaba también al contrabando. O digamos más bien, se dedicaba al contrabando y tenía control de las aduanas. Y tenía ese control de las aduanas con toda la aquiescencia de la autoridad, porque servía además en la posibilidad de fuente de financiamiento para la guerra. Se habían presentado también otras situaciones complicadas de los embargos o de las restricciones en la cooperación para la guerra o en la entrega de armas, etcétera, y entonces no solo aprovechaba para poder financiar la guerra, sino para lucrarse personalmente los integrantes de esa Red Moreno, de ese SIACs. Cuando vimos en el 2013, cuando llegué a Guatemala el 1 de octubre del 2013, todas las conversaciones que sostuvimos con muchas personas en el país, nos fue como abriendo la luz de cuál era la situación de la realidad en la que se encontraba Guatemala y qué era este concepto de SIACs, ya no anclado en el pasado, sino como una entidad delictiva que evoluciona en el tiempo. Ya no son escuadrones dedicados a ejecuciones extrajudiciales, aunque podrían hacerlo, pero esa no es su naturaleza esencial. Pueden prestar servicio para la represión, pero no son esencialmente para la represión, porque ya están además, está Guatemala, digamos que en los principios, como siempre se denomina en el país, de la era democrática, en la que entonces la represión ya no se ejercía de esa manera, digamos, tan burda, criminal del pasado. Pero estas organizaciones continuaron actuando. Para mencionar solo, en la continuación de esto de la Red Moreno, pensamos entonces en que debía diseñarse algo que actualizara, que pudiera, generando como hipótesis de trabajo para el desarrollo de las investigaciones, para fijar líneas de investigación en el país, en qué sectores podría ser que se estaba produciendo en mayor medida esto que ya hemos constatado de la captura del Estado. Y planteamos una línea de investigación, y una de las líneas de investigación tenía que ver igualmente con los problemas de aduanas. Empezamos la investigación estudiando esta Red Moreno, y la sorpresa, lo que ocurrió después en el caso conocido como La Línea, la sorpresa, en abril del 2015, encontramos que uno de los jefes de estructura media de La Línea era un integrante de la Red Moreno que casi 20 años atrás estaba en esta actividad de un SIACs típico. Y entonces vimos que esta sí era efectivamente una manera de evidenciarse estructuras de esa naturaleza, que entonces, para tratar de diferenciar un poco, pero sin desconocer que se tratan de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos, decimos de los SIACs en tanto redes político-económicas ilícitas. Y encontramos en esas redes político-económicas ilícitas accionar entre lo legal y lo ilegal, que van en una mezcla en su actividad, acciones que aparecen como legales, pero que tienen la finalidad de lo ilícito,
con los mismos elementos que ya había aparecido o que están contenidos en el acuerdo de constitución de la CICIG, pero también como los elementos distintivos de un SIACS, es decir, organizaciones criminales, redes que se conforman para obtener o incrementar poder político, poder público e inclusive privado, que puede estar integrado por funcionarios o no del Estado, que tienen por finalidad obtener incremento patrimonial ilícito y que generan impunidad para sus miembros y aún para otras personas. Y algo para no olvidar en esto de demostrar que efectivamente las redes político-económicas ilícitas que ahora denominamos SIACS en cuanto redes político-económicas ilícitas encuentra asidero en la realidad. El nombre de una persona que para quienes han estudiado Guatemala les debe sonar muy familiar, el señor Luis Mendizábal. Luis Mendizábal es un hombre que está vinculado estrechamente a los SIACS puros, típicos de la época del conflicto armado interno. Y Luis Mendizábal, que tiene orden de captura a propósito desde el 2015, Luis Mendizábal operaba en el tema de la línea. ¿Y de qué manera es que se produce? Y disculpe que me extienda tanto porque me voy entusiasmando además con el tema, pero solo para concluir esto. ¿Qué es lo que vemos y en lo que se muestra que efectivamente esos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad se han ido acomodando a los nuevos tiempos? Cuando el caso La Línea, el 16 de abril del 2015, se estaba capturando al teniente Jerez y a otros 22 o 24 personas más, y el teniente Jerez llama a Luis Mendizábal, llamadas que están registradas porque el teléfono del teniente Jerez estaba intervenido, y en ese momento todavía la policía no se lo había decomisado. Llama oculto a Luis Mendizábal y le dice: aquí está la CICIG con el Ministerio Público y nos están capturando. ¿Y quiénes serán? Pues yo también sé que capturaron a fulano y a sutano. No se preocupe, eso lo vamos a organizar. Entonces, lo que se necesita es que ustedes tengan un mismo abogado. ¿Quién será que tiene eso? Una señora Stalin. Bueno, vamos a proceder entonces. Tengan el mismo abogado, organice con su hija, organice para que obtenga dinero, porque hay que hacer unos pagos. Y efectivamente, para buscar las medidas sustitutivas de 3 personas que Luis Mendizábal determinó quiénes eran esas 3 personas, y una de esas su interlocutor, el teniente Jerez. Y efectivamente, a los días, en la primera audiencia, en la audiencia de primera declaración, la juez Marta Sierra de Stalin concede las 3 medidas sustitutivas. Y miramos las cuentas del teniente Jerez, y ese día 16 su hija había retirado un valor después de la conversación que había tenido el teniente Jerez con Luis Mendizábal. Por todo esto es que nosotros decimos que la operación de estas redes en Guatemala, que logran al punto de esto de generar impunidad de esa manera, a Luis Mendizábal no le interesó siquiera saber cuál era el delito por el que estaban deteniendo al teniente Jerez. Eso da lo mismo que hubiera sido por un homicidio, por un peculado, por cualquier cosa, o como en esto, por un delito de defraudación tributaria, de defraudación aduanera, digo. Pero opera de inmediato, logra propiciar la impunidad, y la manera como se activa así, hay varios ejemplos que ha permitido que a partir de la investigación criminal podamos confirmar la hipótesis que les mencionaba del 2013, principios del 2014, en el diseño de esas líneas investigativas, y es por lo que decimos que Guatemala requiere que haya un Ministerio Público independiente, fortalecido, comprometido en la tarea, en esta lucha contra la corrupción, como la única manera de desarticular efectivamente estas redes político-económicas ilícitas. Gracias. Muy bien, gracias.
So I'm going to open the floor to questions. I think that I'm going to take 2 or 3 questions together and then, oh dear, and then see what the panelists want to do with it. So let's start here. Comisionado, a todo el podium, muy buenas tardes. Mi nombre es Roberto Penedo, presidente de Together for America. Muy interesante lo que usted nos está compartiendo hoy. Quiero agradecerle al respecto. Y mi pregunta es la siguiente. El fin de semana la fiscal general Tel Maldana estuvo en Nueva York y ella se queja de que no hay voluntad del presidente de la República del apoyo ante la corrupción. ¿Qué tiene que usted decirnos como comisionado de la CICIG al respecto? ¿Hay o no hay apoyo del presidente Morales contra la corrupción en Guatemala? Vamos a tomar unas preguntas más. Claudia. Bueno, primero gracias al Wilson Center por haberme permitido apoyar con el informe, pero yo quisiera pedirles al panel, si fuera posible también, hacer una breve introducción de lo que implica la lucha contra la corrupción para la región, porque nos ha quedado claro lo que implica para los guatemaltecos, lo que representa para los derechos humanos, este gran esfuerzo que se ha realizado durante los últimos años. Pero en temas de seguridad, ¿cómo afecta a los países vecinos y a los Estados Unidos también el tema de que no existan estados fuertes que sean capaces de fortalecer las instituciones de justicia? Gracias. Yeah, sure. Thank you. This is for Mr. Velasquez. 3 years ago, I received from your commission a copy of a letter from you to Mrs. Thelma Aldana that summarized a complaint about 2 SIACs operating in a region in the northwestern part of Guatemala that was forcing peasants to participate in illegal trials and punishments. These peasants, the very bottom of the economical hierarchy in Guatemala, not only need to deal with the incredible hardships of poverty in a poor country, but also with the harassment of people trying to manipulate them for their own ideological agendas. In the last 3 years, this kind of behavior has worsened, sending the economy in those poor areas into crisis because nothing was done about it. Isn't this the kind of impunity the Commission is supposed to be fighting against, instead of the cases that have been going on for the last 10 years of people in jail who have not been to trial for years and years, a lawyer whose only evidence against him is an illegal recording without even an order by a judge? So I have a copy here of this letter for anybody who is interested. Okay, excuse me, can you just tell us your name? Sure. My name is Karen Edda Ness Barnhill. It's on the letter. Okay. Thank you. Okay. We'll take another round of questions and But before the answers, I mean, let's get. oh, okay, so more questions now? No. Give us a chance to answer. Okay, that's what I said. Okay. Go ahead. Comisionado. Respecto de la primera pregunta, mi situación personal me impide hacer referencias públicas al presidente Morales. Cualquier cosa que pudiera afirmar podría de pronto dar lugar a malos entendidos, que es preferible no limitarme en ese sentido. Respecto de la última pregunta, no recuerdo exactamente cuál es el caso y el abogado que se encuentra privado de libertad, según lo que entendí, por una grabación solamente. Podría afirmar que centenares de casos que se presentan para que la CICIG contribuya, colabore en la investigación, no es posible que la CICIG los atienda. La CICIG es una muy pequeña organización que no tiene
mucha capacidad y que en ocasiones, como entiendo que ocurrió en esta situación particular, por algo que también pudiera presentarse en el momento en que llega una denuncia o una petición nueva para que la CICIG asuma, circunstancias particulares que impiden que se aborde en ese momento, y lo que nosotros en la CICIG hacemos es remitir al Ministerio Público para que el Ministerio Público, que en todo caso sí tiene que investigar todo, lo haga, porque es una diferencia también entre la participación que tiene la CICIG en las investigaciones y la que tiene el Ministerio Público. El Ministerio Público, por disposición legal, por su propia constitución, tiene que investigar todos los delitos que se cometan en el país. La CICIG, de la manera como les había indicado en cuanto considera por sus evaluaciones de investigaciones específicas y ofrece el apoyo al Ministerio Público, o la Fiscal General solicita el apoyo a la CICIG. Y sería lo único respecto de esta situación específica. Yo sé que hay en Guatemala muchos temas que todavía no han sido atendidos y de diversa clase, inclusive temas también que pueden ser de gravedad o que son de gravedad. Tratamos que con la posibilidad del incremento de las capacidades materiales pudiéramos abordar más temas. Lo que sí podría asegurar es que nunca con un criterio discriminatorio dejamos de lado investigaciones. Siempre hay, y es un proceso realmente complicado. Es muy complicado porque uno ve tanta carencia de justicia que pretendería ocuparse de todo, pero es materialmente imposible. Lo que significó, por ejemplo, con todo lo que se pueda calificar de indebido o no, pero lo que significó la investigación del caso La Línea, con casi 1 millón de documentos que fueron incautados, el solo escaneo de los documentos, la clasificación antes de proceder al análisis, demandó casi que por 3 meses 20 personas, 20 de análisis criminal, estuvieran ocupados exclusivamente en eso. De ahí han surgido muchos de los nuevos casos, por el análisis que todavía hoy no ha concluido, que hay un pequeño grupo ahora, solo 3 o 4 personas que están dedicados a eso, pero realmente lamento que no hubiéramos dado la respuesta adecuada. Esperamos, y es algo que también nosotros venimos afirmando en el país, porque la CICIG tiene que ser una misión transitoria, y por naturaleza es una misión transitoria. ¿En qué medida es más transitoria? En la medida en que el país fortalezca su institución propia, su institución nacional, fortalezca el Ministerio Público. Decía usted del noroccidente del país, Huehuetenango o San Marcos, podría ser el departamento. En Huehuetenango, que tiene más de 22 municipios, solamente hay fiscalía en 2 municipios. Y si, como dice la fiscal general, la fiscalía es la puerta de entrada a la justicia penal, esa puerta ni siquiera existe, no es que esté cerrada. Y algo similar en San Marcos. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Que el Estado se comprometa en fortalecer al Ministerio Público para que incremente esa capacidad de respuesta. 3 municipios. 3 años. Okay. ¿Alguien quiere decir algo? Sí, yo quisiera responder la pregunta sobre qué significa para la región la lucha contra la corrupción y especialmente para los Estados Unidos. Bueno, la corrupción afecta, creo yo, las bases mismas de la democracia. Hace unos meses, aquí mismo en el Wilson Center, tuvimos una discusión similar respecto de México, ¿no? Y había, el representante del gremio empresarial mostró las cifras. Por ejemplo, la corrupción se come el crecimiento económico de los países. Mientras todos empujamos para crecer, la corrupción nos hace retroceder y no solamente neutraliza el crecimiento, sino que nos hace decrecer.
el financiamiento ilícito de la política distorsiona el ejercicio de los derechos políticos. Alguien que quiere legítimamente hacer política en un país necesita un financiamiento que solamente puede obtener a través de medios ilícitos, porque de otro modo no está en capacidad de competir en las mismas condiciones que sus contrincantes. No estamos realmente pudiendo tener las opciones políticas o elegir las opciones políticas que existen o que podrían existir en el espectro por culpa de la corrupción. Y bueno, para el goce de los derechos sociales, pues ni qué decirlo, ¿no? Todo el dinero que se desvía por causa de la corrupción deja de atender la salud, la educación, la cultura de millones de ciudadanos de América Latina. Entonces, o sea, la corrupción genera unos daños inconmensurables para la democracia. Pero por otro lado, respecto de por qué le podría interesar a los Estados Unidos prestarle atención a la lucha contra la corrupción en América Latina y particularmente a lo que significa la elección de los fiscales generales en América Latina para la lucha contra la corrupción. Bueno, Estados Unidos siempre ha sido un benefactor de del fortalecimiento de la justicia en nuestra región. Estados Unidos ha apostado mucho por fortalecer los poderes judiciales, ha colaborado con impulsar el tránsito hacia sistemas procesales penales de tipo acusatorio, primero en lo civil y luego en lo criminal. Se ha gastado millones de millones en modernizarlo, y en el caso de Guatemala creo que ya eso empezó hace más de 10 años, pero esta inversión no acompañada de una fortaleza institucional suficiente al Ministerio Público es casi el dinero tirado al agua, porque procedimientos y nuevos códigos procesales penales modernos aplicados por funcionarios que están digitados políticamente o que no son independientes o que son permeables a intereses o influencias indebidas, es casi condenar la reforma al fracaso. Y es una reforma además de espectro amplio que ha alcanzado a la mayoría de países de la región. Creo que el caso más reciente es Uruguay, que recién está implementando hace un par de meses esa reforma, pero digamos en todos los países ocurre más o menos lo mismo, ¿no? Si no se reforma y no se fortalece la institución del Ministerio Público, las reformas procesales penales difícilmente van a tener éxito. Bueno, yo solo quería hacer una pequeñísima observación a la pregunta que no respondió el comisionado. Creo que el señor presidente tiene la oportunidad de oro de pasar a la historia nombrando a un fiscal independiente en este momento. Así que, pues, ese es el comentario de mi punto de vista. Back here, Bernardo, and behind. And if you just introduce who you are, if you would. Bernardo Rico, IFC of the World Bank. Bueno, iba a hablar en español, perdona. Dos preguntas para el comisionado Velázquez. Primero, muy agradecido la conversación. Yo trabajé en la región 7 años, manejé las oficinas de Guatemala y otros países de Centroamérica. Y yo personalmente estoy muy agradecido por el trabajo que ha hecho usted y la CICIG. Me preocupa trabajando con el sector privado tantos años y nosotros en la IFC nos cuidamos muchísimo o intentamos cuidarnos muchísimo con quién trabajamos y no trabajamos. Era mucho de mi trabajo esa parte. Me preocupa ahora un poco la reputación de la CICIG en el contexto, sí, la percepción de la CICIG que se le ha ido la mano en cuanto a ir contra el sector privado, aunque los casos son justificados. Es una preocupación que tengo porque no sé cuál va a ser el debate hacia el futuro, independientemente, suponiendo que escojan a alguien capaz para el Ministerio Público siguiente. Pero eso es algo que me preocupa muchísimo. Y una pregunta rápida, perdona, para Marielos. La otra parte importante para mí es si algún día o si el Guatemala tiene un sector privado muy capaz, digamos, y todos los días va a tener un sector privado más honrado, ¿qué tanto va a tomar
Guatemala para tener políticos, empezando en el Congreso, más honrados y capaces. Porque si no arreglan esa parte de la ecuación, nunca, bueno, no nunca, no sé si se puede decir nunca, pero va a ser muy difícil tener un país que prospere, ¿no? Y que no haya corrupción y impunidad. If you can keep your questions brief, just so we can get another round, so that we can get sort of a number of questions in here. Yes. Mary Speck, I lived in Guatemala for a number of years working with the International Crisis Group, and I had the honor to speak with comisionados several times. I'm wondering, you very eloquently expressed the need for the importance of an honorable and determined chief prosecutor, attorney general. But to what extent, you've also said that the CSIC depends on the Ministerio Público. To what extent has the Ministerio Público changed by working through CSIC, which is one of the reasons that we have CSIC. The idea is that eventually the Ministerio Público will be stronger. To what extent has it changed so that even if there is a political appointee who is less than ideal, you have a dedicated professional prosecutorial corps that will continue to do its work regardless of who the political appointee at the head of the institution is, because that would ultimately be the goal, that to have genuine rule of law in Guatemala. Thank you. One more question? Yes. Again, briefly, if you can. So this is not a question. No es una pregunta, sino más bien un agradecimiento como guatemalteco. Le podría dar una letanía de agradecimientos, pero yo creo que lo más importante es decir que ya nos devolvió la esperanza, que éramos un país como Lázaro, que estaba muerto, y que nos hemos ido muchos, y que this gentleman has done more for the country than several of generations of Guatemalans. So I wanted to express that. One more question then. Right at the back. And then we'll wrap. Tell us who you are. Gracias. Bueno, mi nombre es Catherine Conway y trabajo para el Instituto Nacional Demócrata. Y mi pregunta es para Marcielos sobre la sociedad civil. Y bueno, hemos visto en el país en los últimos 2 años que la sociedad civil ha unido para algunas protestas, algo así, y ha sido resultados. Entonces, mi pregunta es, en ese momento, ¿en qué debe enfocar la sociedad civil y el sector privado y qué debe ser sus pedidos al gobierno? Okay. Yeah. So let's get a Final. ¿Quién quiere empezar? Con la inquietud primera porque no entendí muy bien, porque si la inquietud es si se le ha ido la mano a la CSIC en las investigaciones contra el sector privado, aunque los casos son justificados. Entonces, si son justificados, diríamos que estamos haciendo lo que se debe hacer. Y si estamos haciendo lo que se debe hacer, no es que se nos haya ido la mano. Por eso no comprendo muy bien. Porque sí hay una pregunta desde mediados del 2016, se empezó a formular en el país, sobre todo por empresarios. ¿Hasta dónde piensan llegar? ¿Cuándo van a parar? Y uno podría tratar de establecer como que en esa misma dirección es de la inquietud planteada. Y lo que yo decía es que si estamos en un proceso real de desarticulación de redes de toda naturaleza, de redes político-económicas ilícitas, pero de toda naturaleza, y que se evidencian tanto en este sector como en el otro sector y en las relaciones de este con el otro, etcétera, lo que hay que tratar de hacer es profundizar la investigación y ojalá que con la mayor capacidad se pudieran terminar de la manera más rápida. Desafortunadamente, no ha existido una respuesta real desde el Estado
cuando en diciembre del 2015 yo proponía el establecimiento de un impuesto especial de destinación específica, temporal, solo para incrementar la capacidad de respuesta de la justicia, del Ministerio Público, de todo el sistema de justicia en su conjunto. Ese fue un gran problema y me gané muchos contradictores. ¿Quién es este colombiano vaya a proponer impuestos a su país? Pero con una visión que yo creo que es muy limitada, porque es que aquí es tratando de hacer un aporte al país en lo que desde acá se ve para afirmar: si hubiera mayor capacidad del Ministerio Público probablemente, y si hubiera mayor capacidad del organismo judicial, probablemente estos no fueran procesos tan dolorosamente continuados en el tiempo. Porque hay procesos que pueden ser dolorosos. Todo esto es doloroso, sobre todo cuando se ha vivido en un cierto estado de cosas. El hecho de que personas, amigas, inclusive personas conocidas nuestras que aparecen vinculadas en los procesos y uno dice: qué lástima, pero hay que proceder. Si esto se pudiera hacer de manera más rápido, ¿por qué no hay sentencias en Guatemala? Más bien, ¿por qué hay pocas sentencias en Guatemala? Porque sí ha habido sentencias. Porque el organismo judicial no ha tenido la capacidad suficiente para absorber la creciente demanda de justicia que ha surgido a partir de la actividad del Ministerio Público, aparte de otras actividades dilatorias que también ejercen algunos interesados, creyendo que si la CICIG va a estar hasta el 2017, entonces estuvieron tratando de dilatar los casos. Cuando se prorrogó hasta 2019, entonces ya es pensando que después del 2019 no va a continuar y por lo tanto hay que evitar que haya sentencias antes de septiembre del 2019, pero que si hubiera un compromiso real del Estado en su conjunto con la sociedad, un compromiso para fortalecer el sistema de justicia. Guatemala tiene, lo que decía de Huehuetenango, Guatemala tiene el 10% de sus municipios con presencia del Ministerio Público. Es decir, el 90% del municipio de Guatemala no tienen Ministerio Público y eso debería ser escandaloso como para una reacción nacional que diga: vamos en un año a tener siquiera 150 municipios con Ministerio Público. Y la otra que tendría que ver, ¿cómo ha cambiado el Ministerio Público? Antes de pasar a Marielos, ¿cómo ha cambiado el Ministerio Público? Yo creo que el Ministerio Público ha tenido no solo un fortalecimiento en su capacidad técnica, pero estamos hablando de un Ministerio Público muy pequeño y reducido. Ojalá fuera tan suficientemente amplio como para que ese fortalecimiento en la capacidad técnica, en la capacidad de asumir investigaciones con metodologías que dan cuenta de la manera de enfrentar crimen organizado y no el delito individual, que siempre es más fácil de investigar que ese delito de redes o de estructuras criminales. Pero ha dado también no solo esa capacidad, sino la convicción en los fiscales, el entusiasmo en fiscales. Hay muy buenos fiscales en Guatemala. Hay fiscales comprometidos no solo en la Fiscalía Especial contra la Impunidad, sino también en fiscalías de sección, que se han entusiasmado con esta posibilidad que sí efectivamente se obtienen resultados, que es posible un Ministerio Público independiente. Y esto se ha visto en acción de muchas otras fiscalías de sección. Nosotros apoyamos una pequeña parte de la actividad del Ministerio Público en Guatemala. La mayor cantidad de actividad investigativa que tiene el Ministerio Público en Guatemala es por acción exclusiva de ellos. Pero se logró, por ejemplo, que el Departamento de Análisis Criminal fuera fortalecido, que estuviera con herramientas, con una base de datos muy robusta, muy bien construida, que ha permitido que se pueda asumir la investigación en mejor medida, para no hablar también de las interceptaciones telefónicas y de los análisis que se hacen a partir de ahí, o los análisis financieros, en lo que la CICIG contribuyó bastante en los primeros años de formación del 2009 al 2011.
Bueno, voy con la pregunta del señor Bernardo Rico. A ver si entendí. ¿Cuánto le va a tomar a los guatemaltecos el empezar a tener mejores políticos? Algo así era la pregunta. Comenzando por el Congreso. Magnífica pregunta. Podríamos hacer otro foro con el tema del Congreso, pero bueno. Quiero contarle que hay un esfuerzo, creo que los ciudadanos finalmente, después de todo esto que ha sido tan escandaloso, realmente no encuentro otra palabra, cobraron conciencia. Nosotros hicimos talleres hace algunos años, cuando eran las elecciones, para darle a conocer a los ciudadanos quiénes eran los candidatos a diputados de su distrito. Iban porque los convencíamos con toda clase de premios, pero realmente al guatemalteco no le interesa mucho el tema de su congresista, no funciona como en Estados Unidos, no hay una vinculación entre el ciudadano y quien lo representa en el Congreso. Yo sí creo que a raíz de todos los casos de corrupción y al ver vinculados a tantos miembros del actual Congreso y de congresos anteriores, en los casos hoy vemos una ciudadanía mucho más interesada. Nosotros trabajamos mucho en tecnología y hacemos aplicaciones cuando se acercan las elecciones para poder acercar al ciudadano por lo menos la información en relación a la oferta de quienes están postulándose. Ahora, que vengan y se suban sus mangas y vengan a participar mejores guatemaltecos, pues eso sí es algo arriesgado que yo lo diga, pero sí invitaría a los guatemaltecos buenos, que somos la mayoría, a que intentemos acercarnos un poco y a trabajar, y por supuesto no va a ser tan glamoroso quizás como los trabajos que tienen actualmente, pero es sin duda algo que necesita el país, así que definitivamente eso es algo pendiente. Y la pregunta de la señorita que estaba atrás en relación a lo que pensaría yo que es el foco fundamental para la sociedad civil, empresarios y demás guatemaltecos en este momento, en el plazo inmediato, ese seguimiento al proceso de fiscal general. Definitivamente, pues después de todo lo que hemos compartido acá, es sin duda alguna la elección más importante que vamos a tener en el país este año, sin duda alguna, pero creo que debería ir acompañado de una formación a todo nivel de los guatemaltecos para ser honestos en todo sentido, para no pasarse el semáforo, para no obviar la factura, para no evitar un pago, para no pagarle mordida al policía. O sea, agarrar los temas por los cuales están siendo vinculados a casos grandes personalidades y bajarlos al terreno del diario vivir, y de verdad los guatemaltecos tenemos que aprender que hay que ser justos, que tenemos que ser honestos y que no podemos exigir si nosotros no actuamos de manera correcta como ciudadanos en nuestro vecindario, en nuestra casa. So now I'd like to just introduce Kendra Gaither, who's a Senior Policy Director for the American U.S. Chamber of Commerce, who's been asked to make some closing remarks here. Good afternoon, everyone, and thank you so very much for participating in this rich conversation. I'm here because I'm delighted to represent the U.S. Chamber of Commerce's Coalition for the Rule of Law in Global Markets. And we're delighted to have the opportunity to collaborate with our great partners at the Wilson Center for this conversation. As you may not be aware, our coalition was founded some years ago because there are few issues as essential to the business community as is the rule of law. And it's as essential to the business community as it is to democracy, governance, and human rights, and all of the rich issues that have been put on the table today. Guatemala is one of our focus countries of our coalition, given all of the great work that has been done to institute reforms, as well as all of the opportunities that there are still to grow. And you can find a copy of our report, Unlocking Growth and Prosperity, in the back that indicates how Guatemala is faring in this regard amongst the 72 global markets that are featured in this space. One of the things that we were delighted to hear about in this conversation, and one of the things that is important to the business community, obviously, is the ability for the rule of law to be respected. And the issues that are key to the business community have come out in many ways during this conversation. And those 5 topics are the focus on transparency, predictability, stability, accountability, and due process. And so as the efforts continue, we look forward to seeing
that the process for selecting the next Attorney General and the work of that new Attorney General continues that continuum of a commitment to strengthening due process as much as it does strengthening the enforcement efforts, as well as considering the role of the private sector, as I'm very delighted to see Ms. Fuentes continue to point out on the panel today, but the important role that the private sector can play, not just in encouraging these reforms, but also the important formalizing role that the private sector plays in an environment like this. So we're delighted to offer closing remarks, to have collaborated in this conversation, and to continue to highlight the role that the private sector plays as well in promoting the rule of law as a partner to governments and civil society. So with that, I turn it over to Anita for a proper close. Thank you. Thank you. Thank you, Kendra. And as you mentioned, it's very important for us to include the private sector in this discussion, not only in Central America, but here in the United States, because they also have a real interest in ensuring the predictability and the strength of the rule of law. I just wanted to say a couple words of thanks. First to Anita, who has done a great job of keeping us in line and moving forward. So thanks, Anita, for doing that. Thanks to our two translators. It's tough to translate all these legal terms and all this technical language, but I know that David and Charlie have done an excellent job. Our AV team as well. The video from this event will be posted probably by tomorrow morning with the reports, the documents, everything, and it will be available to anyone who wants to consult it. And last but not least, our mighty team. We're small but strong. Jacqueline Dolezal, who helped lay out, format, edit this whole paper. Steph Herrera, one of our stellar interns who helped design this infographic, Christina Martinez and Jamie Schenk, all of which participated in this process. Thank you all very much. And last but not least, I'm sorry, thank you, Claudia Escobar, for your contribution as well. Thank you very much.